Buenas tardes, creo que se oye bien al fondo, aunque la acústica de la sala es la que es. Muchísimas gracias, Alicia. Yo, por mi parte, lo que quisiera antes de empezar es simplemente dar las gracias al archivo y a su personal, a Alicia como directora, a Ana Chacón, a Rafa, a Guille, Miguel, los demás, por el esfuerzo que han realizado, que va mucho más allá de la hora de trabajo, diríamos. Ha sido un esfuerzo muy grande, pero creo que ha merecido la pena. Lo que pretendemos con este ciclo, que vamos a repetir también el año que viene dentro del Archivo del Tiempo, es dar a conocer precisamente la Inquisición y los judeoconversos, y el mundo de los judeoconversos. Hemos planteado un primer ciclo este año, que es ya la cuarta edición, además, algo que nos congratula mucho, la cuarta edición del Archivo del Tiempo. Dentro del Archivo del Tiempo hemos organizado un primer ciclo de conferencias sobre Inquisición y conversos que pretenden dar una panorámica más general sobre esta cuestión. Y el año que viene ya pasaremos a adentrarnos en temas más concretos. De hecho, en esta charla que vamos a tener hoy aquí, y en la que me gustaría que al final, si alguien quiere, pues participe y haga las preguntas que le queden, que estime conveniente. Lo que me planteaba es intentar transmitirles una idea de cómo se estructura, de cómo se organiza la Inquisición, y específicamente el tribunal en Córdoba, porque como vamos a ver, la Inquisición tiene diferentes tribunales provinciales o de distrito, y cómo o en qué basa su tremendo poder sobre la sociedad de ese momento. Ya el título es algo como un avance, digamos, en este sentido. Secreto e información. En el control de la información, en el control de enormes bases de datos sui generis, a su manera, va a tener la Inquisición, junto con una gran red de colaboradores, las bases de su poder sobre la sociedad. Como siempre, en el Archivo del Tiempo vamos a utilizar nuestra maquinaria para viajar, le ponemos las coordenadas de lugar y fecha. Bueno, y aquí la maquinaria se hubiera puesto a funcionar, pero antes la hemos probado y se ve que el fantasma de Torquemada no quiere que la logística funcione, con lo cual vamos a hacer un acto de imaginación, que ya sé que últimamente no se lleva mucho, pero les pido ese esfuerzo. Nos trasladamos a la calle de la Feria, al final de la calle de la Feria, aquí en Córdoba, donde hoy se sitúa la Cruz del Rastro, creo que es por todos conocida, esa gran cruz de forja, en el día 16 de marzo de 1473. Poco antes se ha fundado una hermandad, que creo que también conocerán, la Hermandad de la Caridad, todavía subsiste, y ese día concretamente está teniendo lugar una procesión de la Virgen, que pasa justamente por ahí, por el final de la calle La Feria. Y al paso del paso, valga la redundancia, de la Virgen, una niña de unos 10 años aproximadamente, pues al grito tan común de la época de agua va, tira agua por la ventana. Ipso facto, uno de los que van en la comitiva, en la procesión, un herrero, cristiano viejo, empieza digamos, a levantar los ánimos de todos los que están procesionando la imagen, acusando a esa niña que ha tirado agua de hacerlo para escarnio de la religión cristiana, para escarnio de la Virgen, porque esa casa es la casa de un judeo converso, es decir, de un cristiano de orígenes judíos que se ha convertido, a él o su padre o su abuelo, hoy por hoy, en ese momento, era cristiano, al menos nominalmente, pero seguía con esa mancha social de su origen judío. Los ánimos se levantan de tal manera que todo resulta al final en una matanza, en un saqueo generalizado en Córdoba. De hecho, Córdoba termina en llamas, como lo hemos puesto al ciclo de conferencias. Pensamos también ponerle Fuego en el Cuerpo, pero nos sonaba mucho a Chayanne, entonces preferimos dejarlo en Córdoba en llamas.
Decenas de casas de judeoconversos son saqueadas, robadas, sus habitantes asesinados, los que no consiguen escapar y esconderse en el Alcázar de los Reyes bajo el amparo de don Alonso de Aguilar, uno de los nobles más poderosos de Córdoba de ese momento, una de las cabezas de una de las ramas de los Fernández de Córdoba, la Casa de Aguilar. Finalmente, después de matar a muchos conversos, de saquear muchas casas, este herrero, otros miembros de la hermandad que lo acompañan, se refugian en San Francisco, en el compás de San Francisco. El propio don Alonso de Aguilar decide ir a parlamentar. Pero bueno, al fin y al cabo es un gran aristócrata, el otro es un simple herrero, por muy cristiano viejo que fuera, un simple herrero, plebeyo, le responde, digamos, de mala manera, con orgullo, y ni corto ni perezoso lo atraviesa de parte a parte don Alonso de Aguilar con la lanza. Finalmente lo entierran, sus seguidores deciden que casi parece que va a resucitar, porque claro, este asesino y ladrón, pues para ellos era poco menos que un santo. Se había matado a judeoconversos, al fin y al cabo. No estamos hablando de un suceso aislado. Gracias a, precisamente, documentación conservada en este archivo, a nota que toma un escribano público, seguramente de origen converso, cuyas referencias pudo estudiar, por ejemplo, nuestra colega de la universidad, Margarita Cabrera. Sabemos de ese robo, pero también sabemos, o sea, de ese asalto a las casas de los judeoconversos, pero también sabemos que en 1474, al año siguiente, vuelve a hacerse otro saqueo. De hecho, este escribano es desposeído de su oficio público, como otros muchos judeoconversos son desposeídos. No es un hecho aislado, se está dando en Sevilla, se están dando otras persecuciones por toda la península. Es lo que se denomina historiográficamente el problema converso. Es decir, la sociedad de esos momentos es una olla a presión que tiene que reventar por alguna parte, dividida entre cristianos viejos y estos cristianos nuevos, estos judeoconversos, que tendremos oportunidad de ver con mayor detalle, de analizar con mayor detalle, justamente en la conferencia que el profesor Rafael Girón va a dar al final de este ciclo. Es precisamente por este problema judeoconverso, por este enfrentamiento, esta violencia constante en las calles, que no es monopolio en este caso del Estado, sino muchas veces del populacho simplemente, por lo que los Reyes Católicos deciden, tras hacer una visita a Sevilla en 1477, tras ser testigos de primera mano que el problema era candente y que de hecho era mucho más importante en Andalucía, no solo porque la población judeoconversa era muy significativa, sino también porque la fracción que seguía judaizando, o sea, que seguía con las prácticas religiosas y culturales de sus ancestros judíos, era quizá más importante que en otros muchos puntos de la península. Por tanto, no es casual que sea precisamente en Andalucía donde comienza la Inquisición. Los Reyes Católicos, tras pedir licencia al Papa, y el Papa concederla en la bula Exigit Sincere Devotionis Affectus en 1478, van a intentar, digamos, solucionar el problema por otras vías a lo largo de los 2 siguientes años. Pero finalmente, viendo cuál es la situación, en 1480 deciden poner en marcha finalmente el Tribunal de la Inquisición y envían a un grupo de inquisidores al núcleo duro, digamos, del problema, a Sevilla. Perdón, aquí, a Sevilla. De hecho, en 1481, en febrero, tiene lugar ya el inicio de la actividad, tiene lugar el primer auto de fe. El siguiente tribunal en establecerse va a ser, en toda España, va a ser justamente Córdoba. Esto también es manifestación de que el gran problema judeoconverso estaba aquí, el núcleo, ¿no?, del judaísmo, digamos, de las prácticas judaizantes, estaba aquí. En 1482, por tanto, se establece el Tribunal Cordobés, que no tiene exactamente estos límites que pueden ver ustedes ahí. Existía un Tribunal de Jaén que se va a establecer en 1483 y el Tribunal de Córdoba por entonces era Córdoba, el su obispado, Écija,
más toda esta zona, el Reino de Granada. Pero en 1526 va a tener lugar una reforma de la estructura de la Inquisición, de esta estructura de distritos, de tribunales de distrito que ayuda a estar presente a la Inquisición, a controlar todo el territorio, y el Tribunal de Jaén se va a suprimir. Se va a crear ese mismo año el Tribunal de Granada y Córdoba finalmente, la Inquisición cordobesa, va a quedar con jurisdicción sobre la diócesis de Córdoba, como veremos más adelante, como pueden ver ustedes aquí, sobre el Reino de Jaén, sobre el Arcedianato de Écija, que conforma lo que sería la jurisdicción, los límites jurisdiccionales del tribunal. Lo primero que se va a hacer después de enviar a estos inquisidores, gracias por ejemplo al archivo de la Catedral de Córdoba, sabemos quiénes son los primeros inquisidores, fueron 3 canónigos de la Catedral. Justamente, curiosamente, el mismo cabildo que da licencia para nombrar a 3 de sus miembros ese año 1482, en septiembre de hecho, inquisidores, unos días más tarde solamente va a dar licencia a Pedro Fernández de Alcaudete, cuyo San Benito tienen ustedes aquí, que era una dignidad eclesiástica de Córdoba, el tesorero de la catedral, para que se marche a Roma. ¿Por qué este señor, teniendo licencia del propio cabildo para seguir cobrando su salario y poner pies en polvorosa, decide no irse y al final va a terminar siendo quemado después de haber quemado a su tío y a la mujer que era su amante? Pues no lo sabemos, pero así sucede, ¿no? Y en 1484, de hecho, Pedro Fernández de Alcaudete va a ser una de las primeras víctimas de la Inquisición. Pero si atendemos a la estructura del tribunal, lo que nos vamos a encontrar es que enseguida va a nombrar a un inquisidor general, es decir, a alguien que supervise la actividad de todos los inquisidores que se mandan a cada distrito, a Sevilla, Córdoba, Jaén, a Zaragoza, etcétera, etcétera. El más famoso de todos, el primero de hecho de todos, yo creo que nadie aquí le será ajeno el nombre, es Fray Tomás de Torquemada. El mismo judeoconverso. Una importante fracción de los primeros inquisidores o de los primeros agentes de la Inquisición eran judeoconversos. Y esto puede parecer una paradoja, pero en otra conferencia dedicaremos tiempo a explicar exactamente por qué los propios judeoconversos apoyan el establecimiento de la Inquisición y de estatutos de limpieza de sangre. Era una forma también de limpiar el grupo. Esta estructura formada central, digamos, que está en la corte, formada por el inquisidor general y un consejo, algo así como una especie de ministerio, de hecho era un ministerio más, digamos, del momento, igual que estaba el de Estado, el Consejo de Estado, el de Hacienda, el de Guerra, etcétera, estaba la Inquisición, o sea, el Consejo de la Suprema y General Inquisición, conocida normalmente simplemente como la Suprema. A la cabeza de la Suprema estaba el Inquisidor General, pero con él una serie de consejeros, algo así como ministros, para que me entiendan, y todo un personal al servicio de este consejo. Si visitan Madrid, todavía hoy se puede ver la sede del Tribunal de la Suprema y tiene el ayuntamiento puesta allí una placa, ¿no?, indicando que estaba allí en la sede de la Suprema. Una estructura central que va a supervisar toda la Inquisición en la península, pero también en las tierras americanas sobre las que tenga dominio la monarquía hispánica, que van a tener también sus tribunales inquisitoriales, en México, en Perú, etcétera, que va a perdurar, digo, desde estos inicios, en la década de 1480, hasta nada menos que el siglo XIX. De hecho, la última, digamos, confirmación del fin de la Inquisición no va a llegar hasta 1834. No estamos hablando de una institución que sea muy, muy, muy del pasado. La sede en Córdoba va a ser precisamente el Alcázar de los Reyes Cristianos. En el Alcázar se va a establecer la sede del tribunal, se van a establecer las cárceles secretas del tribunal, que son aquellas en las que permanecen los reos, los acusados, mientras son juzgados, y de hecho una de las torres del Alcázar sigue siendo conocida como Torre de la Inquisición. Es más, hoy
esté conocido por el nombre más bonito de Salón de los Mosaicos, donde la gente se casa, no era sino la capilla de la Inquisición, presidida por el Calvario de la Inquisición, pintado por el conocido pintor Antonio del Castillo, ¿no?, que hoy se conserva en el museo. Pero imaginen lo impresionante que tenía que ser en ese momento, revestido de toda la gala y la iconografía inquisitorial. Si descendemos a cada tribunal, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Es decir, cada tribunal, aunque dependa de la Suprema en Madrid, tiene su agente para funcionar, ¿no?, los que conoce la gente. Aquellas personas que los cordobeses entienden que son los inquisidores y no alguien lejano en Madrid, ¿no? Bueno, pues hemos querido recrear un poco en plan de WhatsApp para quitar un poco carga, ¿no?, al asunto aquí en la entrada, con los famosos clics estos, los famosos Playmobil, la sala, digamos, donde están representados varios de los oficiales de la Inquisición. La Inquisición va a tener una serie de oficiales con salario a los que les va a pagar. Para empezar, los propios inquisidores, normalmente 3. No siempre los inquisidores son dominicos, de hecho fueron una minoría, a pesar de la idea que tenemos. Normalmente tampoco van a ser, de hecho, teólogos, salvo en los primeros tiempos. De hecho, a partir de 1606 se va a establecer por parte de la corona que lo que tienen que ser es personas bien formadas en Derecho, personas que tengan una licenciatura o un doctorado en Derecho, y van a ser, de hecho, la encarnación de la idea de la Inquisición, la encarnación del Santo Oficio allá donde estén. El señor inquisidor por donde pasa representa a la Inquisición en las calles de Córdoba. El inquisidor, además, nombra al resto de los oficiales, con alguna excepción, como veremos, de su tribunal. Y además tiene la obligación de visitar todo el distrito. Es decir, el inquisidor tiene la obligación de, desde la sede en Córdoba, visitar los diferentes pueblos de Córdoba, Jaén o Écija, en el caso de Córdoba, que le atañe. Por debajo de los inquisidores tenemos la figura del fiscal, también llamado procurador fiscal o promotor fiscal, lo que hoy entenderemos por un fiscal en un tribunal, que poco a poco va a integrarse dentro del cuerpo de inquisidores. Si está muy bien definido, muy bien diferenciado de lo que es un juez inquisidor, de lo que es un inquisidor en un principio, poco a poco, con el paso del tiempo, la gente va a empezar, digamos, se va a perder un poco esa diferencia, pero sí que va a seguir haciendo el oficio, digamos, de acusador, de instructor de las causas, el encargado de recabar las pruebas y las acusaciones, las delaciones, los testimonios en contra de las personas que van a ser juzgadas. Por debajo del fiscal tenemos además una serie de personal ya subalterno, los secretarios, muy importantes, los secretarios y no tan conocidos como querríamos. De hecho, estamos empezando ahora, con las investigaciones más recientes, a conocerlos algo mejor. Eran individuos muy poderosos porque eran quienes controlaban la información. El Tribunal de la Inquisición, como veremos, tenía, por ejemplo, en cada sede la llamada Arca de las 3 llaves. Ahí a la entrada hemos colocado una fotografía. Tenía 3 llaves diferentes y la misma persona no podía tener las 3. Se repartían entre 3 personas diferentes y tenían que reunirse para, entre las 3, abrir conjuntamente el arca. Una de ellas era el secretario del secreto, que era el que poseía, el que controlaba en gran medida esa información sobre los acusados, las sospechas, las genealogías, etcétera, etcétera. Pero esto lo veremos más adelante. Por debajo de los secretarios nos encontramos con los abogados. Un acusado, cuando veamos cómo funciona el proceso inquisitorial, lo veremos, pero un acusado por la Inquisición no elige a sus propios abogados normalmente. Es la Inquisición, el tribunal, la que le ofrece un número, una lista de abogados a sueldo, digamos, de la Inquisición, abogados de ese Santo Oficio, del Santo Oficio de Córdoba, por ejemplo. Y el acusado elige entre ellos. Además, su función no es tanto el defender al acusado como muchas veces convencerlo de que confiese.
Por debajo de los abogados ya tenemos pues la figura del alguacil, por ejemplo, el muñeco que tenemos aquí lo representaría, encargado de ir a detener a alguien, por ejemplo, de ir a encarcelar a alguien, porteros, el alcaide de las cárceles de la Inquisición, el médico de la Inquisición. La Inquisición, cada tribunal tenía su propio médico, que tenía que atender a los presos, que tenía que ver si los presos estaban en suficiente buen estado de salud como para, por ejemplo, ser sometidos a tortura. Además de barberos, nuncios y otra serie de personal secundario, de menor importancia. Además de este personal al servicio de la Inquisición, dedicado, digamos, al proceso mismo judicial, nos vamos a encontrar con que la Inquisición va a dotarse de una pequeña estructura para controlar lo financiero, las finanzas de la Inquisición, en gran medida derivadas de las confiscaciones de bienes, los embargos de bienes a los que son sometidos todos los acusados. Después ya se verá si uno es inocente o culpable, pero de momento todo tu patrimonio queda confiscado. De eso se encarga el juez de bienes confiscados. Por ejemplo, el padre de Góngora, judeo converso, era juez de bienes confiscados del Santo Oficio de Córdoba. Aquí hemos querido representar pues, la sala de secuestros, ¿no? La sala de confiscaciones de bienes, que va con el notario de secuestros, que toma nota e inventaría todos los bienes de esa persona. Por encima de ellos tenemos la figura del receptor, que es muy importante porque es quien maneja el dinero, quien paga a todo el personal, quien recibe, de ahí el nombre de receptor, quien recibe todos los ingresos que tiene económicos cada inquisición, cada tribunal, de modo que se decide desde un principio que este receptor no puede depender de los cargos locales, no puede depender del inquisidor local para que hagan y deshagan a su antojo con el dinero, sino que es nombrado y depende directamente de la Suprema. ¿En qué va a basar su poder en gran medida? Y por eso he querido titular la conferencia Secreto e Información, la Inquisición, en estos dos pilares. En el mantenimiento del completo secreto sobre sus procesos. Una vez que uno es apresado, que alguien es apresado, ninguna información puede salir de las cárceles. Nadie sabe por qué es acusado, nadie sabe cómo va el proceso. Nadie puede tener acceso a la información recabada por la Inquisición y todo ese personal que hemos visto antes, incluido el médico, el barbero, tiene que jurar que nada de lo que pasa dentro de la sede del tribunal sale fuera. Y en ese caso, además, los secretarios, como digo, son muy importantes porque en su mano está una herramienta tan vital como es la información. De hecho, la Inquisición va a elaborar, por ejemplo, los llamados abecedarios o libros vocandorum, que son guías con todas las personas ordenadas alfabéticamente por su nombre que han pasado por el tribunal. De modo que se guarda el archivo durante décadas y décadas de los que se puede tirar, como una gran base de datos, digamos, salvando las distancias. Además de todo esto, cada familia de procesados, de judeoconversos, por ejemplo, que habían judaizado y un abuelo había sido condenado, sus nietos, sobrinos, primos, eran convocados con periodicidad al tribunal para declarar pues el estado de la familia. ¿Cuántos hermanos tiene usted? ¿Cuántos hijos? ¿Cuántos tíos? ¿Quiénes eran? ¿Dónde vive? De modo que la Inquisición va trazando como una red, digamos, de control, de información sobre todas esas personas, sobre todos esos linajes. Si 200 años después resulta que alguien, su antepasado aparece en esos registros, pues ya tienen también de dónde tirar. Aquí tiene representado a este señor tan guapo, como pueden ver, que es un notario del tribunal. Lo que lleva aquí es la insignia que todo miembro de la Inquisición tiene derecho a portar. Si han observado el pendón de la Inquisición, es esto mismo. La cruz, que representa para la Inquisición la fe verdadera, la rama de olivo, aquí en miniatura casi no se ve, más la espada, que representa las dos opciones que se da al acusado. La rama de olivo, la paz, o sea, la misericordia de la Inquisición, ser perdonado, o la espada, la justicia, la muerte.
Además, la Inquisición, para controlar aún mejor toda esta información, que es la base de su poder, lo que va a establecer es un sistema bastante interesante, además, porque piensen que todavía no existe una red de correo estable, no se va a crear hasta décadas después con Felipe II, que una Roma, la primera, va a ser de la famosa familia Taxis, que va a unir Roma con Madrid. Pero hasta entonces no existía. La Inquisición sí la tenía, en cambio. Existía un sistema de correo, de correspondencia constante entre cada tribunal y la Suprema, que permitía que se compartiera información entre los distintos tribunales, entre sí y entre cada tribunal y la sede central, digamos, de control, la Suprema. Aquí en este caso lo que hemos traído es de una exposición que organizamos en la Universidad de Évora el año pasado, también sobre Inquisición, una de las bolsas de correo que se utilizaban, en este caso en Portugal, en España eran exactamente igual. Son bolsas de cuero tratado para que sea impermeable, para que no le afecte a esos documentos tan importantes que van ahí, que pueden ser procesos, puede ser testificaciones contra alguien, puede ser cualquier cosa, pruebas de limpieza de sangre. No le afecte la intemperie, la lluvia, etcétera, están encerradas, se cerraban, como ven, con un broche que después se volvía a cerrar con un cerrojo de barra, para que eso no se pudiera abrir. Y para mayor seguridad, además, se doblaba para que quedara tamaño folio, digamos, y se lacraba. Se observan aquí, se conservan, que la fotografía la he hecho yo con el móvil y no es muy buena, pero se conservan restos de cera, o sea, de lacre, de esos sellos que cerraban, además, que garantizaban que nadie tocaba esa correspondencia hasta que llegaba a Madrid o a Lisboa o al lugar que fuera necesario. No solamente va a tener esta estructura de correspondencia, no solamente va a tener esta estructura de oficiales con salarios, sino que la Inquisición se va a dotar de toda una red de colaboradores honorarios, es decir, de personas que desean, por su libre voluntad, sin cobrar sueldo alguno, sin recibir estipendio alguno, colaborar con el Santo Oficio. En gran medida, estos cargos que vamos a ver se van a convertir en algunos de los cargos más ambicionados en la España de ese momento, en la España del siglo XVI y del siglo XVII, porque para tener uno de estos cargos honorarios había que demostrar ser limpio de sangre. Se demostrara de verdad o por medio del fraude, la cuestión era que quien lograba uno de estos cargos tenía el certificado, el aval público, nada menos que de la Inquisición, de que ese individuo era limpio de sangre. Y en pleno proceso de ascenso social, por ejemplo, de la familia, esto era vital en la España de ese momento. Dos de los cargos estos cargos honorarios eran consultores y calificadores. Normalmente eran eclesiásticos, siempre eran eclesiásticos. Consultores y calificadores tenían derecho, como otros miembros de la Inquisición, a llevar la insignia que por la calle que les representaba, que manifestaba su pertenencia a este cuerpo, a la Inquisición. Insignias que solían ser de estas formas, ¿no? El escudo de la Inquisición con la cruz, la rama de olivo y la espada, o la cruz, esta flor delisada, blanca y negra, de Santo Domingo. Porque se va a asociar siempre la iconografía de los dominicos con la iconografía inquisitorial. Hasta tal punto que muchas veces en los autos de fe se va a sacar el estandarte de Santo Domingo con el perro y con la antorcha en su boca a sus pies de Santo Domingo, por el juego de palabras que se hace entre dominicanes, perros del Señor, y dominicos, dominicani, perros del Señor, ¿no? Una etimología falsa, pero que se utiliza como juego de palabras. Es decir, esta iconografía es la que van a utilizar estos miembros de la Inquisición para que toda la sociedad sepa que ellos pertenecen a este cuerpo de los limpios de sangre, ¿no? De los puros de sangre, de los que velan por la ortodoxia de la fe. En este caso tenemos también a otro ejemplo de belleza masculina española con el emblema colgado de la Inquisición. Es un consultor del Santo Oficio. Aquí tenemos otro, apenas se ve, pero lo tienen aquí en la crucecita blanca y negra, y en este caso es de un calificador del Santo Oficio. Los calificadores se encargaban de, tanto consultores como calificadores, eran como asesores externos del tribunal. Cuando un inquisidor tenía alguna duda, por ejemplo, en materia legal,
o sea, procesal, jurídica, recurría al consultor de ese santo oficio, de esa Inquisición. Cuando tenía una duda en materia teológica, moral, si algo era o no era herejía, recurría a un calificador. La propia Inquisición o diversos autores, de hecho, publicaban manuales para estos oficiales, para los calificadores, por ejemplo, que hemos traído esta muestra de un manual muy famoso, muy editado en ese momento, que es este Manuale Qualificatorum de Alberghini, que es un autor que hace este libro de texto, por así decirlo, para que cada calificador sepa a qué atenerse, qué es lo que puede considerar bueno, malo, etcétera, etcétera. Junto con calificadores y consultores, tenemos también otros dos cargos honorarios que tampoco cobran, que van a ser los más abundantes del Santo Oficio: los comisarios y los familiares, famosos familiares del Santo Oficio. Ahí me he traído un ejemplo más, digamos, tardío, ya del siglo XVIII, de un familiar del Santo Oficio. Como pueden ver, a diferencia de los consultores o calificadores, que solían llevar la insignia colgada para distinguirse, los familiares normalmente solían llevar aquí, tipo un pin, tipo una insignia, ¿no? Aquí colgada. Su función, bueno, pues eran como los colaboradores laicos de la Inquisición, mayoritariamente laicos, no siempre, también había algunos eclesiásticos, en todo el territorio que abarcaba el tribunal. Tenían un número determinado, aunque ese número normalmente se sobrepasaba, porque todo el mundo quería ser familiar, como digo, para poder hacer pruebas de limpieza de sangre y demostrar su pureza. Más allá de esto, pues sus labores no eran tantas como se cree, ni venían de ellos tantas acusaciones. Los estudios actuales nos señalan que realmente no eran los familiares del Santo Oficio los principales acusadores, los principales delatores de esa sociedad. Pero sí que, por ejemplo, en los autos de fe salían todos, se reunían en la capital de distrito, acompañaban, como se ve aquí, a los reos, una pareja de familiares acompañaba a cada reo hasta el cadalso, digamos, o hasta el quemadero, en el caso de que fueran condenados a muerte, etc. Y además, pues, para darle una cierta preeminencia social, aunque ser familiar del Santo Oficio en absoluto significaba pertenecer a la nobleza, esto era independiente, se podía ser noble o plebeyo, pero ser familiar del Santo Oficio, sí que la propia Inquisición, la corona también, concedía exenciones fiscales, la posibilidad de portar armas, algunos privilegios para distinguir a quienes colaboraban con la Inquisición del resto de la sociedad. Por su parte, los comisarios que tenemos aquí, que eran siempre eclesiásticos, eran normalmente párrocos, vicarios parroquiales, etcétera, que en villas de cierta importancia de ese distrito, pero en las que no podía estar presente el propio tribunal, no podían estar presentes siempre los inquisidores, hacían de ojos y oídos del tribunal de la Inquisición en esos sitios. Por ejemplo, los inquisidores estaban encargados de entrar en las librerías, en la librería o en las bibliotecas privadas para ver si la gente tenía libros prohibidos, por ejemplo, y encargarse de hacer las denuncias correspondientes. O si se trataba de una villa portuaria, entraban en los barcos que llegaban a puerto para ver que no trajeran material, por ejemplo, intelectual del mundo protestante, por decir algo. Esto, insisto, era un honor, ser familiar de la Inquisición o ser comisario, hasta tal punto que los familiares colocaban las insignias de la Inquisición en su escudo de armas. El que fueran nobles de verdad o no, eso era otra cuestión, pero se hacían su escudo de armas, pagaban al cantero, lo colocaban encima de la puerta de casa con el emblema, la cruz de Santo Domingo, la palma de la rama de olivo, la espada, y en este caso, pues, el nombre, el apellido suyo, que es Palomino, ¿no? Tenemos ahí. La Inquisición, además, cuando alguien aprobaba sus pruebas de limpieza de sangre, cuando alguien era admitido como familiar, le entregaba su certificado de su nombramiento de familiar del Santo Oficio, que tenemos allí expuesto, y que aquí hemos sacado una fotografía que no tiene muy buena calidad, pero en la que se puede ver la misma iconografía siempre de la Inquisición. En este caso, además, el nombrado familiar del Santo Oficio es probablemente un judeo converso, aunque tendríamos que
pararnos a verlo, pues no se ve muy bien, pero por los apellidos. La misma iconografía, San Pedro Mártir de Verona, la cruz, la rama de olivo, la espada, la cruz de Santo Domingo, etc. Y esto uno puede ver en la documentación que en cuanto era recibido era mostrado a todos. Y este señor, el nuevo familiar, se presentaba en el ayuntamiento de su pueblo y se lo enseñaba a todo el mundo, me han nombrado familiar. Y a la mínima de cambio lo sacaba a las visitas, como quien enseña pues, el certificado de licenciatura del niño o algo por el estilo, ¿no? Claro, la cuestión está en que la Inquisición no va a ser solo un tribunal de fe, no va a ser solo un tribunal eclesiástico, aunque este es su origen. De hecho, el nombramiento, el poder de los inquisidores deriva de un nombramiento papal directo, es de delegación apostólica. Pero es que la Inquisición también va a ser un instrumento político en manos de la corona española. Un instrumento político como se ve, por ejemplo, en el caso de conocidos, se han visto, por ejemplo, alguna película tipo La conjura del Escorial o La princesa de Éboli, para horror de muchos historiadores, pero bueno, sirve de ilustración, el caso de cómo Antonio Pérez, el propio secretario de Felipe II, que es un judeo converso aragonés, por un motivo de un complot político en el que no vamos a entrar, de espionaje con los Países Bajos, es, digamos, apresado y perseguido por el rey. Él huye a Aragón, que en esta época tiene fueros diferentes, porque no podemos hablar de una unidad política tal cual como entendemos España, ¿no? Existe Castilla, existe Aragón, existe el Reino de Navarra, etc. Al huir a Aragón pretende escapar de la justicia del rey, que tiene unos poderes como rey de Castilla, pero tiene otros diferentes como rey de Aragón. ¿Y qué es lo que utiliza Felipe II contra Antonio Pérez? La Inquisición. Da igual que aquí no hubiera un asunto de fe, nos lo inventamos. Lo acusamos de herejía, lo acusamos de judaizante, además, si es que de hecho es judeo converso. Seguramente la cabra siempre tira al monte, algo tendrá. ¿Por qué? Porque la Inquisición no entiende al ser, precisamente por ser un tribunal eclesiástico, no entiende de fronteras políticas. Le da igual que uno esté en Aragón, que esté en Barcelona, que esté en Madrid o que esté en Córdoba. Le da igual, de hecho, que uno sea plebeyo o que sea noble, porque un noble en la justicia ordinaria no podía ser torturado, ni ahorcado, ni azotado. Pero la Inquisición no entiende de eso. Es, por tanto, utilizada como una herramienta política en casos como este. De hecho, Antonio Pérez va a lograr escapar de las manos de Felipe II y en París, en 1598, va a publicar este libro, Las relaciones de Antonio Pérez, en las que intenta justificar su actuación. Claro, esto va a ser utilizado por franceses, ingleses, holandeses, como una herramienta para conocer cómo funciona la Inquisición y ir creando, junto con otros testimonios, la famosa leyenda negra, en la que la Inquisición va a tener mucho que ver. De hecho, se van a hacer muchos grabados, pues, como este, podríamos haber traído otros, que son auténticos ejercicios de imaginación. La Inquisición no tenía ninguna de estas torturas. Torturaba como todo tribunal torturaba en época moderna. Cualquier tribunal torturaba en época moderna. No estoy justificando una aberración, simplemente estoy diciendo que era gente muchísimo más metódica. Estos son ejercicios, digamos, muchas veces de autores románticos, de esas imágenes de serruchos, de que además poco sentido tendría si uno quiere sacar una confesión de alguien. Curiosamente, los métodos que se utilizarían son bastante similares a los que siguen utilizándose, por ejemplo, hoy en Guantánamo por parte de los Estados Unidos. Esos métodos son realmente efectivos, por muy repugnantes que pueda parecernos. No estas cosas de brasas candentes, de tenazas candentes, brasas y cosas similares. Lo preocupante es que lo que nos ha quedado no es, después de décadas y décadas y décadas de estudios científicos, de estudios rigurosos, para un tema que está muy estudiado, no tanto el judeo converso, pero sí la Inquisición, muy estudiado por historiadores españoles, portugueses, ingleses, franceses, italianos, norteamericanos, con muy buenos resultados. Sin embargo, lo que nos ha quedado hoy es justamente esa imagen de la leyenda negra, con
estos métodos de tortura tan estrafalarios, con sillas con pinchos, con unos métodos de procesamiento, como salen en las películas, que aquello no tiene ninguna base histórica ni legal. Y eso lo tenemos, pues aquí en Córdoba, por ejemplo, y eso lo tenemos en casi cualquier ciudad, en Granada o en otra parte. Bueno, que haya quedado eso para la comedia, pues se entiende. Que el genio de lo humorístico, de los Monty Python, dijera que nadie espera la Inquisición española, bueno, no era cierto, todo el mundo esperaba la Inquisición española porque estaba muy presente siempre y se anunciaba antes de llegar a cualquier sitio, pero se entiende, ¿no? Porque es comedia y es justificable. La cuestión es cuando llegamos a esto. Me he querido traer solamente este ejemplo porque es reciente, es una película estrenada no hace ni siquiera un año, fue el año pasado, 2016, a finales de año, 29 de diciembre, gastándose una cantidad millonaria en presupuesto y además con un elenco pues nada descartable, no son actores de tercera, Michael Fassbender, Marion Cotillard, Jeremy Irons, o sea, tenemos lo mejor de lo mejor para hacer algo que es una aberración histórica, se coja por donde se coja. El auto de fe para esta película de Hollywood es llevar a prácticamente toda la curia cardenalicia, que aquí ustedes no lo ven, pero están, no sé, 50 cardenales, no sé si había 50 cardenales vivos en ese momento a la vez en Roma, pues se los traen a todos se ve que en Malta, pero bueno, lo hacemos pasar por Sevilla o por Granada, exactamente no sé, no recuerdo. Y es un espectáculo en el que asisten los reyes para quemar gente. No, eso no era un auto de fe, ya lo veremos, pero en el auto de fe no se mata a nadie, no se ejecutan las sentencias. El auto de fe es un espectáculo de presentación de los acusados y de lectura de sus sentencias. Luego son de nuevo conducidos a la cárcel para ejecutar más tarde su pena, o son conducidos al quemadero en Ronda del Marrubial, aquí en Córdoba, para ser quemados, pero no allí. Básicamente porque a nadie le gusta el olor a pelo quemado y menos a las élites de la ciudad que acuden a ver eso. No es esto. Y desde luego no es ser atado a algo así como una viga vikinga que en cuanto le meten fuego se cae. Eran mucho más profesionales esta gente. Bueno, ya que decir de... ¿qué es esto? ¿Un ídolo de Zanzíbar o de la Polinesia en mitad de Sevilla? No lo sé. Y aquí no lo aprecian ustedes, pero el público está vestido como el Ku Klux Klan. Bueno, o como una hermandad de Semana Santa, no lo sé exactamente lo que es, pero con sus cucuruchos blancos, una cosa rarísima. Ya no digamos que acaba todo un espectáculo circense en el que, en pleno auto de fe, los assassins estos, que bueno, tienen sus orígenes pero no tienen nada que ver con Andalucía, son jaleados por los andaluces, que son como, no sé si lo verán desde ahí, cavernícolas vestidos con pieles, plumas y huesos aquí en la cabeza, ¿de acuerdo? Mientras los buenos de la peli, digamos, que van a ser quemados, son atacados por... pues no sé, son soldados castellanos, pero es que parece una cosa entre indios chichimeca y los Latin Kings, pero vestidos de las hordas de Gengis Khan o algo así. ¿Por qué? Ahí he puesto al gran capitán preguntándose eso. ¿Pero por qué? O sea, con lo sencillo que es preguntarle a cualquiera, leerse cualquier libro, lo que sea, y ver que la gente no iba así, ¿no? En la época. Todo esto, el auto de fe está presidido nada menos por los reyes católicos, que creo que no presidieron ningún auto de fe en su vida, creo, tendría que comprobarlo, con una reina Isabel la Católica impasible. No se le ha ocurrido otra cosa que coger a una modelo sueca de 2 metros de altura con la cara tatuada. No me extraña que la pobre Isabel la Católica de verdad salga con esa cara en su retrato en 1490, pues está diciendo, ¿en serio? ¿De verdad? Así va yo, con la cara tatuada, entera y medio calva o pintada, no sé lo que tiene. Y no lo ven ustedes aquí, pero el inquisidor, este señor, que por supuesto es español y malo, por tanto es más bajito que ella, más moreno, etcétera, etcétera, no vamos a entrar a comentar eso, lleva una trenza
una trenza Jedi, una trenza como la de la Guerra de las Galaxias que sacan, que no se ve aquí, pero o sea, podríamos sustituirlo directamente por un personaje de la Guerra de las Galaxias y tendríamos eso, la Guerra de las Galaxias con los templarios, mientras se levanta y termina la función diciendo, gracias a la Inquisición, España volverá a ser templaria. Y uno dice, ¿por dónde empezamos a coger eso? O sea, no voy a comentar el tema España en 1482, por ejemplo, o 1483, pero volverá a ser templario. O sea, los templarios que nunca han gobernado en España y que llevaban 150, 180 años ya extinguidos aquí, y que tiene que ver eso con la Inquisición y con Isabel la Católica tatuada y con los indios chichimecas, pues no lo sé, pero bueno, con esta panorámica un poco lo que pretendemos y con, si tienen ustedes a bien venir a próximas charlas que vamos a organizar, es intentar ir transmitiendo una imagen un poco más basada en la investigación, en la realidad histórica, que es lo que pueden ver en estos medios. Muchísimas gracias. ¿Quiere alguien hacer una pregunta? ¿Sí? La confiscación de bienes, en caso de que no fuese condenado a muerte, ¿se devolvía o se quedaba la Inquisición con ella? Siempre que hubiera una condena, y casi todo el mundo es condenado, incluso si el fiscal no demuestra la sospecha con pruebas, la persona es obligada a jurar de esa sospecha. Sospechas leves y muchas veces a confiscación de bienes. Pero bueno, si la persona pierde sus bienes, los pierde porque es condenada, ¿no? Si no es condenada, resulta suelta, o solamente si tiene sospecha y no se logra probar, pongamos que se libra. En ese caso, para eso tenemos al juez de bienes confiscados, que como se ha ido llevando registro de todo, se encarga de devolver, se encargaría de devolver esos bienes que han estado retenidos hasta ese momento. Esto no significa que los bienes que se queda en Inquisición no generen problemas, generan muchos problemas, porque el marido es detenido y sus bienes confiscados. E igual se presenta ahora la mujer, la esposa, y dice, han confiscado los bienes que tenía mi marido, pero es que resulta que esto y esto me pertenece a mí, lo traje yo, lo aporté yo al matrimonio, y yo no he sido acusada, que me devuelvan esos bienes. Aparte de que se entiende por bienes también seres vivos, animales, pero también esclavos. Y ahora tú coge un esclavo, coge usted un esclavo y incáutelo, y ahora esa persona, bueno, hay que darle de comer, tiene que tener un trabajo, algo, ¿no? Con lo cual crea muchos problemas. Y muchos de los bienes de esos la Inquisición los vende. Lo que estamos averiguando hoy es, actualmente, es que quienes terminan por comprar esos bienes que la Inquisición vende para sacar dinero, normalmente son las propias familias que han perdido esos bienes, a precios tampoco demasiado elevados. Sí, sí. Como se trata de desmitificar la Inquisición, antes de que la Inquisición estuviera en España, en Europa llevaba ya... Sí, existe una Inquisición, por eso se habla de Inquisición española. Quería yo saber qué la diferenciaba básicamente de la Inquisición del resto de Europa, porque aquí vino tarde. Y si fueron los reyes católicos los que le pidieron al Papa lo de la Inquisición, con motivo de expulsar todos los judíos que no lo habían expulsado antes. Bien, efectivamente existe una Inquisición medieval que se diferencia de la Inquisición española que se va a crear siglos después, porque es una Inquisición estrictamente eclesiástica y episcopal, o sea, depende de los obispos, no depende del Estado, no es un ministerio más, no es un consejo más, como ocurre con la Inquisición española y a imitación de la española posteriormente la Inquisición portuguesa, que se va a crear después. Además, la Inquisición española se va a crear en un principio, aunque después va a atender a otras cosas, pero en un principio se crea por el problema converso, de los judeoconversos, que muchas veces son judaizantes, que es un problema específico de la península ibérica, porque precisamente por el hecho de que coexistieran aquí diferentes credos.
se crea ese problema, porque en otros lugares, en Inglaterra, Francia, se ha expulsado directamente a los judíos del país muchísimo antes de lo que va a tener lugar en España en 1492. En cuanto a que la Inquisición española es solicitada por los reyes, efectivamente es solicitada por los reyes, pero mucho antes de que se expulse a los judíos en 1492. Es decir, la Inquisición se solicita en 1478 por el problema que existe de violencia entre cristianos viejos. Piense usted en el labrador no demasiado rico o pobre que ve con envidia cómo el hijo de un judío que ahora es cristiano ya no tiene, por tanto, como cristiano, trabas legales ninguna para poseer tierra, hacer riqueza, estudiar en la universidad, entrar como funcionario, digamos, entre comillas, al servicio de la corona, y el tipo acabó pues poco menos que, salvando las distancias, de ministro de Hacienda, pongamos por caso, que no existe ese cargo tal cual, pero algo parecido, ¿no? Ese rencor, esa inquina que existe entre los que creen que por derecho casi divino a ellos les pertenece ese estatus privilegiado y no a alguien que tiene la sangre manchada porque viene de un judío, y además estoy viendo que pues sigue sin comer cerdo, que igual realiza prácticas que muchas veces quizá no sean religiosas estrictamente y que por tanto se tarda mucho tiempo en perder, pero ayuda a eso todavía más a crear más inquina. Todo eso produce una situación de inestabilidad tremenda en España. Los reyes católicos solicitan, por tanto, un instrumento con el que controlar el Estado esa violencia. Controlar a ellos eso, decir, vamos a purgar, a limpiar ese grupo judeo-converso de los malos, entre comillas, ¿no? Usted me entiende, de los malos. Y una vez purgado, ya no hay que discutir aquí. Se supone que esa es la idea. O sea, una vez quitados los malos, el resto, los que quedan, son judeoconversos buenos, y por tanto, aquí ya no hay lugar a violencia, no hay lugar a que el populacho se levante. Lo va a controlar el Estado, nosotros. No un herrero en Córdoba que decida que una niña de 10 años resulta que quería ofender a la Virgen tirando agua por la ventana, ¿no? Por ahí va la cosa. Claro, ¿se resuelve la situación? Pues no sé, pero lo que está claro es que no tenían nada de particular en contra de los judeoconversos los reyes católicos. Es más, toda su corte estaba llena de judeoconversos. Sus principales amigos eran, su amiga íntima de Isabel la Católica era judeoconversa. Su marido, el marido de su amiga, bueno, también no daría para hablar del marido de Isabel la Católica, porque, en fin, también tenía su sangre por ahí, pero eso no vamos a entrar ahí. Quizá Enrique Soria podrá en otro momento, pero su marido de su amiga de Beatriz también es judeoconverso y no tienen absolutamente ningún problema. Esto no es un problema de la élite, que se casa sin problema con judeoconverso y que le trae al pairo, disculpe la expresión, si uno tiene un abuelo o un padre o un primo que era judío. Eso es una cosa más bien propia de clases más bajas. El delator, perdona, el que delataba, ¿tenía algún beneficio? Por lo que acabas de decir del campesino que tiene... No, el beneficio que cualquier español saca de ver hundirse a su vecino, digamos, simplemente. De verle destrozar la vida. Sí, si yo perdiendo un ojo hago que el otro se quede ciego, cojo un tenedor y me lo clavo directamente. Sí. Y además son anónimas completamente las delaciones. Lo que sí podía hacer, y lo veremos después cuando veamos el proceso judicial, es el acusado hacer lo que se llamaba tacha de testigos, que era elaboro una lista, sin yo saber quién me ha acusado, elaboro una lista de gente que sé que me odia. A España, siglo XVI, te odia la mitad del pueblo, porque elabora una lista. Y lo justifican, ¿no? Fulano me odia porque salía con mi hermana y yo le dije, ¿tú quién eres para estar con mi hermana, que era un mindundi? Y se quería casar con ella y yo lo impedí. Zutana me debe dinero. Perengano, una vez tuvimos una discusión en una taberna y saqué un cuchillo y casi lo mato, pero no le hice nada, pero desde ese día me la tiene jurada. Si todo eso es justificado, esas acusaciones quedan invalidadas, las de esas personas, porque se supone que son enemigos declarados, enemigos capitales, públicos y notorios, ¿no? Puede ser falsa, puede estar movido por otro interés que no sea la pureza de la fe, etcétera, etcétera. Acabo de decir
más, no quiero monopolizar la palabra, pero acaba de decir que los reyes católicos no tenían nada en contra de los judíos, compañeros. No. Fueron presionados por algún estamento o por no sé, para la... Sí, en efecto existe lo que podríamos llamar un partido cristiano viejo. Bueno, no existe una constitución, ¿no? Como saben. Entonces, existe un partido cristiano viejo que antes ha tenido mucho más poder y que lo que quiere, pues, por interés político, simplemente de ocupar esas posiciones de poder en la corte, ¿no? Y al servicio del Estado, desbancar, digamos, desplazar a todos esos judeoconversos que hoy son, pues, principales servidores de la corona. O sea que sí que hay unos intereses ahí y una presión grande. Y sumemos a eso también el hecho, ligado a la expulsión de los judíos en 1492, de que por eso se llega a la expulsión de los judíos, el hecho de que hemos puesto Inquisición en los años 80, llevamos una década de actividad inquisitorial, pero ¿cómo podemos asegurar que ese que es cristiano nominalmente hoy vaya a perder su práctica, aunque sea supersticiosa, no sea una creencia teológicamente fundamentada en el judaísmo, si tiene viviendo enfrente, si tiene viviendo al lado a su primo hermano o al tío abuelo que sigue siendo judío porque todavía no se ha convertido? Si sigue habiendo gente, pues, con tirabuzones y yendo a la sinagoga por las calles. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Forzar a esa minoría judía, que ya era pequeña de por sí, porque la minoría judía se había convertido en gran medida, forzadamente, por predicaciones antisemitas como la de San Vicente Ferrer a partir de 1391, etc., que cogen a la gente directamente de los pelos y la llevan a la pila del bautismo. Pero algunos quedan. Pero esos pocos que quedan son obligados o a convertirse en 1492 o a salir de España. Por tanto, en realidad, los judíos que salen de España es un número muy inferior a los judíos que formaban la comunidad judía española en época medieval, que ya se ha convertido en gran medida al cristianismo y que en 1492 muchos de ellos, familias que quedan divididas, deciden también convertirse, porque entre una cosa y otra, y tengo una casa preciosa cerca de Capitulares, pues prefiero mi casa en Capitulares. Fernando era... ya alguien más me cayó. La Inquisición podría autorizar a ciudadanos que no fuesen católicos. No. Y existían ese tipo de ciudadanos también por ese tipo de protección. En un principio sí. En la España, entienda España en el concepto de la época, ¿no? De ese momento siguen habiendo judíos, como he dicho, hasta 1492. Aunque en Orán, que es territorio español, va a seguir habiendo judíos siempre, se van a llamar los judíos del rey, pero en territorio peninsular hasta 1492 y musulmanes durante mucho más tiempo. La Inquisición solamente tiene jurisdicción sobre el que es cristiano, porque no persigue cómo practiquen su religión otras religiones. Lo que persigue es la mala praxis, la mala práctica, como ellos lo entienden, claro está, de la religión católica, de la religión cristiana. Claro, el problema es que gran parte de los judíos conversos se han convertido en las condiciones en que se han convertido. E insisto, aunque sean unas conversiones sinceras, hay prácticas que es que no se pueden perder en una generación. Si se ha criado, por un ejemplo demasiado obvio y simplista, teniendo repugnancia por el tocino, no va a pasar a comer tocino simplemente porque se haya convertido. Y hay conversiones sinceras. Y además muy sonadas. Famoso rabino mayor de Castilla, Shlomo o Salomón Halevi, se convierte junto con toda su familia y pasa a ser directamente obispo de Burgos con el nombre de Pablo de Santa María, que por cierto se pone el Santa María porque él dice que desciende directamente de la misma tribu que la Virgen María. Por tanto, no solamente del pueblo elegido, sino además de la familia fetén dentro de los judíos. ¿Qué había, por tanto, de malo, dice él, en ser judío converso? Pero claro, son otros tiempos, son los tiempos del inicio cuando todavía conviven otras religiones también aquí, o coexisten al menos,
finalmente se va a expulsar, se va a forzar a los musulmanes a convertirse también, y se va a expulsar a los moriscos, etcétera, pero por cuestiones políticas realmente, más que religiosas. Pero sí, la Inquisición solamente perseguía a cristianos. La dominación de los tribunales de la Inquisición está centralizada en las acciones policiales, aparte de cómo se ha conservado o depende de comunidad de la norma, está en un sitio o no. Bueno, eso Alicia lo sabe mejor que yo. La mayoría de la documentación inquisitorial, que no se ha conservado toda, ni muchísimo menos, porque como pueden imaginar, en cuanto la Inquisición es abolida, lo primero que hace la gente es asaltar los tribunales en muchos lugares. En Córdoba no ocurre así. Bueno, aunque se quema en parte, pero... Sí, lo queman, pero de forma organizada. Sí, pero antes tiene lugar un asalto, antes de los franceses, sí. Asaltan la sede porque allí está la documentación de la infamia, ¿no? La que dice que mi abuelo fue condenado, etcétera. Entonces, gran parte de la documentación se pierde. Por fortuna, una buena parte se ha conservado, en gran medida en Madrid, que se lleva allí cuando se crea el Archivo Histórico Nacional. Pero aquí, en el caso de Córdoba, en este archivo también se conserva documentación. Bueno, tú puedes decirle mejor. Se conserva de forma fortuita, porque realmente tenemos, por ejemplo, algunos expedientes de limpieza de sangre, en teoría tenían que haber ido a Madrid, con el resto pero se conservan. Algunos están puestos en vitrina, son muy curiosos porque todo el proceso de la limpieza de sangre, todas las declaraciones de los vecinos, todas las insidias que dicen unos vecinos de otros, y porque está muy interesante. Precisamente de un vecino de Écija, por ejemplo, tenemos conservado, por supuesto, documentación económica de la Inquisición, de los bienes de la Inquisición, todo eso, porque como eso pasó a Hacienda, cuando la Inquisición se anula, se extingue, los bienes pasan a Hacienda y como la desamortización, como el resto de los bienes de la desamortización. De hecho, en parte eso ha hecho, el hecho de que la documentación, antes de que se creara el Archivo Histórico Nacional, se entregara a las delegaciones de Hacienda provinciales, ha hecho que se conserve fortuitamente mucha documentación que se ha descubierto en algunos casos, en algunos archivos que tienen archivos de Hacienda antiguos, digamos, de manera casi casual. En Cádiz, por ejemplo, pasó algo así, que tenían como allí abandonada hace ya muchas décadas, ¿no? Documentación de Inquisición. Y cosas que no le interesaba a Hacienda. Por ejemplo, aquí entre la documentación de Hacienda están los libros de los oficiales que hemos visto antes, que llaman ellos ministros, pero son funcionarios. Todo eso estaba mezclado con los bienes, y hay libros de listados de oficiales que también me parece que está en la vitrina. Eso también vino de casualidad. Probablemente si lo hubieran visto lo hubieran roto o lo hubieran quemado, pero como está mezclado con la documentación realmente económica... Además es que esto es un funcionariado entre comillas. Es decir, que un señor no entra y dice yo quiero ser inquisidor, mamá, ¿no? Y lo nombran para eso, sino que hace su carrera, va a la universidad, estudia Derecho, empieza pues de un cargo menor en un tribunal de otra cosa, pasa a la Inquisición, de la Inquisición puede pasar a otro tipo de tribunal, o a ser presidente de la audiencia de no sé qué, o lo nombran para Madrid para un cargo. O sea, se va pasando, igual que hoy un funcionario pues podría pasar del ministerio tal al ministerio cual. Es un órgano más del Estado, se entiende así en la época. Sí. Estaba, creo, Sí, bueno. Me gustaría pensar un poquillo más en la base jerárquica de la Inquisición, en concreto de los oficiales. La documentación archivística está plagada de referencias a de los apellidos miembros o oficiales de en concreto, la parte que yo vine investigando de la documentación archivística conventual, prácticamente el 80% de los ascendientes de las profesas son miembros de Claro, porque es una manera de demostrar que son limpios, ¿no? Denota de que se infla ese aparato jerárquico. Y me gustaría a ver si me puede alumbrar un poco en esas localidades más apartadas del centro del tribunal, ¿dónde se reunían esos oficiales o esos miembros de la Inquisición?
entiendo de que debe de haber un aparato escenográfico que da prestancia a esa dignidad que adquiere. Pues me temo que no lo hay. Es decir, que el familiar o el comisario en Cabra o en Lucena no tiene una sede como el que puede tener una cofradía, por ejemplo, para reunirse. Cuando tiene lugar actos de la Inquisición, acuda a la capital de distrito para darse a conocer, digamos, y ponerse con todas sus galas, etcétera, etcétera. Sí que es cierto que, como dice, se infla muchísimo el número. Aquello tenía un número limitado, basado en un principio en la lógica. Es decir, para este territorio, ¿para qué necesitamos más de tantos colaboradores? El problema es que, como todo el mundo quiere ser, pues se va pasando la mano, se crean supernumerarios y se termina por haber además un fraude espectacular. Es decir, el secretario del Santo Oficio, un caso de Córdoba, por ejemplo, un secretario que había se llamaba Alegría, López Alegría de apellido. Llega a un pueblo de Córdoba, no recuerdo ahora exactamente cuál era, y está haciendo las pruebas de limpieza de sangre para un señor que quiere ser familiar. Un señor cuya genealogía sale por todas partes, bueno, tremendo. No hay por dónde coger aquello para decir que ese señor tiene limpieza de sangre. Se le da el hábito de familiar del Santo Oficio, finalmente. Pasa las pruebas, se obvian todos esos problemas que tiene de descendencia de judíos, etcétera, etcétera. Ese mismo año la hija del secretario se casa con él sin poner un duro, sino que él además lleva no sé cuántas tierras, etcétera, etcétera. Pega un pelotazo la niña extraordinario. Claro que el marido es familiar del Santo Oficio, ahora. Y así funciona todo, en la España de ese momento. Todo. Se vende todo y... La última pregunta... Yo estaría hablando de todo. Bueno, pero por una cuestión de que hace calor aquí. Vamos a ver, sabemos positivamente que había algunas localidades de Córdoba, concretamente, que son de ascendencia judía. Como por ejemplo, creo, si no estoy equivocado, Montilla y Pozo Blanco. Bueno. No es correcto. No sería correcto decir eso por lo siguiente, porque uno no puede decir que una localidad, digamos, sea de ascendencia judía en sí. Hay linajes, a lo mejor, en esa población que tienen ascendencia judía. Igual que tampoco se puede decir, hay, pues, con salvedades, hay apellidos judíos. Como quien dice, yo me llamo Burgos o Córdoba o Baeza, por tanto, eso es un apellido judío. No. Hay linajes que se llaman Córdoba o Burgos, que son judíos, y linajes que se llaman Córdoba o Burgos, por decir algo, ¿no?, que son cristianos viejos. Igual que puede haber dos personas que se llamen Rodríguez Zapatero y no tienen por qué tener ningún parentesco con el expresidente, ¿no? Es algo así. No se puede decir, igual que no se puede decir Córdoba es judía, ¿no? Porque hay mucha población. Respecto a la Cuña, Fernando era reacio a la Inquisición. Se instaló en Castilla y después en el Reino de Aragón. ¿O a la vez todos? Se intenta poner a la vez. Se pone un poquito después, por reacciones de la población en Aragón. Pero vaya, Fernando el Católico era muy inteligente como para no saber el valor que podía tener este instrumento en sus manos, independientemente de que él tuviera ascendencia judeo-conversa. Fernando, como dijo Santa Teresa. Por los Enrique, sí. Solamente le hicieron a la broma una vez, y no sé si es real, porque toda la corte se quedó un poquito callada cuando ocurrió eso. La anécdota de la paloma. Sí. Iván. Su ascendiente judía era una judía bellísima, conocida como la Paloma. Y una vez yendo de cacería, con toda la corte y un pariente, se cruzó una paloma y le iba a disparar, y le dijo su pariente, era su primo, de hecho, su primo con el que tenía la misma ascendencia, la misma abuela. Le paró para la ballesta para que no disparara y le dijo, Alteza, es nuestra abuela. Bueno, muchísimas gracias. Damos por concluida la sesión.